Bueno, ahora sí, aprovecho y saludo una última vez. Para los que ya están hace un rato, los saludé 10 veces por lo menos. Bienvenidos, gracias por participar de este nuevo webinar. Nos salteamos el del mes pasado por diferentes cuestiones, por un tema de agenda. Les pedimos disculpas para los que lo estaban esperando. Varias personas nos escribieron a ver cómo seguíamos con el calendario. Así que bueno, acá estamos para poder recuperar el tiempo perdido. Lo que hicimos fue unificar varios temas en este webinar y seguramente hagamos lo mismo el mes que viene. Sabemos que son épocas complicadas más que nada por el Mundial, así que vamos a intentar buscar la fecha en agenda en algún momento donde podamos tener la mayor cantidad de gente posible y no molestar a nadie con los horarios. Bueno, nuevamente bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar principalmente, el tema fundamental es desafíos en la digitalización de procesos GXP, especialmente orientado a la transformación digital. Transformación digital es un tema muy amplio en el cual viene dando vueltas hace muchísimo, no solamente en la industria farmacéutica y ciencias de la vida, sino en todas. Y la idea es eh, para aquellos que no están tan familiarizados con los procesos, contarle un poco sobre esos procesos y también cuáles son los desafíos específicos que tenemos en la industria, en nuestra industria, en la industria farma, para ver cómo los podemos sortear. Antes de entrar directamente en el tema, les recuerdo que todos los webinars los subimos junto con otros contenidos también a nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Farmware. No voy a decir todas esas cosas que dicen los youtubers, porque esto es en vivo y no es un YouTube, de apretar la campanita y demás, pues seguramente apuntaría a cualquier lado, así que no lo voy a hacer, no voy a pasar vergüenza. Pero los invito a que sigan nuestro canal de Farmware en YouTube. Hoy no la tenemos a Flor, que suele ser nuestra maestra de ceremonias, así que les pido que por favor me vayan dejando las preguntas en el chat de Zoom, tanto el chat como preguntas y respuestas, y al final las vamos a estar viendo todas. Bueno, ahora sí, empezamos. Antes de entrar en el detalle puntual de lo que es el webinar, me gustaría hacer una pequeña intro de en qué pensamos cuando pensamos en digitalización. Cuando decimos, ok, tengo que hacer una digitalización, ¿qué piensa? ¿A dónde va nuestro cerebro cuando empezamos a pensar en este tema? Últimamente, especialmente en los últimos 2 años, Facebook, reconvertido a Meta, nos introdujo en el metaverso. Entonces, parte de nuestro cerebro ahí piensa, bueno, el futuro de la digitalización es empezar a tener reuniones virtuales, reuniones con cascos virtuales donde convivo con avatares. Eso es un tipo de digitalización. Pero también por otro lado, y siguiendo en la misma tónica, es jugar, aplicar algún tipo de juego virtual en mi mismo espacio o llevarlo al trabajo. ¿Qué es? ¿En qué pensamos? ¿A dónde nos dispara el pensamiento pensar en la digitalización y en este tipo de transformación? Pero por otro lado tenemos el más extremista, si se quiere, el que piensa en todo el futuro va a cambiar. Es un futuro totalmente cyberpunk, distópico, en el que todo va a ser digital y me voy a meter adentro de una computadora tipo Tron. Eso es lo que muchos de nosotros podemos llegar a pensar. Pero desde el punto de vista industrial, ¿cómo lo pensamos? O sea, porque una cosa es cómo efectivamente no, perdón, cómo en nuestra imaginación vemos ese futuro, y después es cuando lo intentamos llevar a nuestro día a día, ¿no? A nuestra operación, a nuestros procesos, a nuestra actividad. Entonces, ¿cómo pensamos? ¿Pensamos que va a ser realidad aumentada? ¿Pensamos que va a ser una realidad virtual? ¿Pensamos que va a ser estos cascos de realidad mixta donde vamos a convivir y ver toda la planta, cómo funciona, cómo es todo el layout? Eh, yo lo que les puedo contar hoy es la digitalización realmente se ve igual que siempre. El mundo sigue siendo físico. El mundo sigue siendo físico donde lo que hacemos es agregarles capas de operación con diferentes soluciones tecnológicas, pero el mundo por ahora y por los próximos años seguramente va a seguir siendo físico. Espero que así sea. Entonces, no hace falta que vayamos a pensar en una solución completamente disruptiva y que cambie por completo, que dejo de ver una caja y paso a ver algo renderizado, un 3D que está flotando por ahí. Eh, el mundo se sigue viendo parecido, lo que cambia es el orden, lo que cambia es la calidad, qué tanto puedo repetir la calidad de mis procesos. Pero eso como una pequeña intro. Hace
unos meses tuve una charla donde éramos 4 o 5 personas que veníamos del mundo tecnológico y una persona que venía de un mundo completamente tradicional, comercios, rentas, o sea, un mundo completamente distinto a lo alcanzado, si se quiere, en esta charla. Disculpen. Y esta persona en un momento dice, ¿cómo les envidio a ustedes los que trabajan en tecnología? Poder trabajar en un mundo 100% virtual en la que no tienen problema de esto, no tienen problema del otro, hacía referencia a problemas físicos, ¿no? Eh, y la verdad que los que venimos del mundo tecnológico nos sorprendió, porque al final del día siempre es un mundo físico. El Meta, Facebook y Meta con sus Oculus y con un montón de tecnología, con el metaverso, propone que cambie parte de la dinámica, pero el mundo sigue siendo esencialmente físico, sigue usando las mismas zapatillas que usé siempre, necesito calzarme, necesito vestirme, necesito comer, necesito ir al baño, necesito moverme, trasladarme. Quizás ahí es donde este tipo de transformaciones acorta las distancias. Justamente en el traslado, en poder tener una reunión. Ahora, casi todo el resto de la operación sigue siendo de la misma manera, sigue siendo física. En el caso de ciencias de la vida, justamente sigo consumiendo un medicamento, una vacuna y tengo un tratamiento que espero tener un efecto terapéutico esperado, valga la redundancia, para continuar, ¿no? Continuar con mi camino. Entonces, hago toda esta intro justamente para setear un poco la expectativa y que no pensemos solamente en ese futuro cyberpunk en el que todo es luces LED, luces de neón, siempre es de noche, llueve. No estamos hablando de eso, estamos hablando en cómo llevar esa transformación digital a un modelo operativo del día a día en el que nos favorece porque nos acercamos a ese proceso, porque colaboramos mejor con la gente que tenemos alrededor y le aportamos valor a nuestra organización, al cliente, en nuestro caso a la salud pública, a la autoridad sanitaria y al resto de la comunidad. Antes de entrar en detalle en los procesos específicos de transformación digital, en el framework de transformación digital, encontré este slide, esta infografía bastante interesante, que es justamente un esquema que realizó la gente Keystone y la publicó Harvard Business Review, que habla de la madurez digital por diferentes industrias, grandes industrias. Fíjense que está separado ciencias de la vida, con farmacéutico en este caso, con cuidado de la salud, servicios de cuidado de la salud, así que ahí no está unificado, digamos, ¿no? Estamos hablando claramente, por un lado, de todo lo que es investigación, desarrollo, manufactura, distribución farmacéutica, y por otro lado, el cuidado de la salud. Y eh, se divide la transformación digital o la madurez de la transformación digital en 4 grandes eslabones, que después vamos a ver que aparece un quinto. eh, y por si no lo identificaron, estamos hablando a nivel global, en base al estudio que hace Keystone, que está llegando, casi saliendo de la etapa de puente, la etapa bridge, que ahora vamos a ver qué es. Y vamos a ver por qué es importante entender dónde está la industria farmacéutica a nivel mundial en promedio. ¿Qué significa estas 4 etapas y 5 cuando ya nos convertimos en una compañía nativa digital? Acuérdense, estamos en Bridge. Básicamente estamos hablando de una compañía que está centralizada, tiene los datos centralizados, es decir, tiene un equipo que genera esos datos y esa capa analítica, si se quiere. Tiene equipos de desarrollo ágiles, es decir, está dentro de todo ayornado en términos de desarrollo tecnológico. Ya tiene cierta infraestructura en la nube, la cual se va acomodando en base a la demanda que tiene en base al cliente interno, al cliente externo o lo que sea, y tiene sus diferentes interfaces para ir segregando y distribuyendo, orquestando la información a lo largo de las diferentes unidades. Y esto, si no estuviesen viendo el resto de los ítems, seguramente digan, wow, está bien, ¿no? Y quizás alguno diga, me gustaría llegar a esa etapa. Pero fíjense todo el camino que tiene por delante. Cuando estamos hablando, cuando lo comparamos contra un estado de plataforma o un estado nativo, donde tienen lo que hace algunos años se llaman los citizen developers, que esos citizen developers rompen con el esquema que conocemos de un equipo de desarrollo. La tecnología está migrando y de alguna manera
hace 3 décadas atrás, básicamente lo que se armó fue equipos de desarrollo. Ahí empezó, ¿no? Empezaron siendo parte del negocio hasta que fueron creciendo a lo largo de esos 30 años y se desacoplaron. Entonces tenemos unidades organizativas operativas, de staff, desarrollo, que son los que justamente proveen estas soluciones tecnológicas a la organización, dependiendo del tamaño. Pero de alguna manera esto está evolucionando y está volviendo hacia atrás. O sea, se está volviendo a meter en el negocio. Y más allá que en el organigrama se meta o no se meta, la tecnología está buscando simplificarse. Por eso ya en los webinars anteriores hablamos un poco de estas plataformas low code o no code, de bajo código o sin código, en la que personas que tienen un seniority avanzado en una determinada actividad, por ejemplo, administración, finanzas, ventas, son las que se dedican a aplicar una determinada tecnología. Es decir, ya no necesito que sea un desarrollador que sepa de finanzas, sino simplificamos a tal punto la tecnología, digamos, como sociedad, que personas que saben mucho de un proceso son las que implementan la tecnología. Esos son los citizen developers. Fíjense cómo va cambiando, ¿no? O sea, quizás todos apuntábamos hace unos años a tener estos equipos de desarrollo que antes trabajaban con otras metodologías. Las fuimos migrando a que tengan metodologías ágiles, que puedan hacer evoluciones del producto cada vez más rápido, el producto tecnológico cada vez más rápido, y eso va migrando a otro tipo de dinámica y estamos de alguna manera volviendo al negocio. Es decir, a meter dentro del negocio ese avance tecnológico donde el ideal no es el equipo de desarrollo ágil, sino es la cultura de punta a punta ágil, donde toda la compañía es ágil y aplica estas metodologías de agilismo y tienen, si se quiere, una organización automatizada en cuanto a la información. Obviamente nos alejamos del esquema tradicional donde toda la información estaba en silos y lo llevamos a algo mucho más, si se quiere, democratizado. Es decir, toda la compañía accede a la información cuando necesita y no hay un equipo que la genera. Esos son los diferentes estados. Digamos, hoy, como decía antes, la industria farmacéutica está todavía en la etapa bridge. Seguramente cuando se repita este análisis en un par de años vamos a pasar al escalón que sigue, pero eso de alguna manera nos da un parámetro. O sea, hay establecidos o identificados y consensuados 5 niveles. Estamos no en pañales, pero estamos en la mitad de nuestra carrera evolutiva en términos de transformación digital. Y esto nos lleva a charlar un poco de cómo hacemos para transformar nuestros procesos. Y todavía no estamos hablando necesariamente de procesos GXP. Esto es genérico para cualquier compañía que se dedique o que afronte el desafío de una transformación digital. Y se establecieron diferentes frameworks. Especialmente ahora vamos a ver el framework, es decir, el marco que nos da cuáles son los pilares en los cuales nos tenemos que apoyar para un proceso lo más amigable y fructífero posible. Y por otro lado, un ciclo de vida, es decir, un pequeño proceso de en qué pasos tenemos que seguir. Acuérdense, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, los pueden empezar a dejar en el chat. Eh, como no está Flor para acompañarme en el proceso, las vamos a ver todas juntas al final, pero les pido por favor si las pueden ir acumulando, con todo gusto las vemos al final, y la idea del webinar de hoy es justamente como tenemos un poco más de tiempo, es charlar, conversar un poco, perdón, al final del webinar. Entonces, antes de entrar en el framework, ¿qué significa digitalizar un proceso GXP? Ya dijimos más o menos qué significa digitalizar en términos generales, igual ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero fuimos armando de alguna manera el contexto en el cual estamos embebidos. Entonces, básicamente, digitalizar un proceso GXP es integrar tecnología para soportar un proceso farmacéutico, transformándolo fundamentalmente en términos operativos, en términos de qué valor agrega tanto la organización como la salud pública, en este caso. Y ahí va a estar el foco, transformando fundamentalmente. Vamos a justamente apuntar a agregar valor. ¿A quiénes? Ahora vamos a ver, pero básicamente, spoiler, a todos los involucrados. ¿Cuáles son los focos específicos de la digitalización del proceso? Es optimizar los recursos.
Si hago las cosas como les hacía antes, solamente a través de un sistema informático, eso significa que estoy haciendo una implementación de un software, no necesariamente estoy transformando un proceso. Esto en la industria se da mucho, especialmente por pedido de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria detecta que hay determinados procesos que se hacen en papel o que se hacen de forma manual y recomienda, y después dependiendo del caso va a recomendarlo con más fuerza o con menor fuerza, con un impacto u otro, pero nos va a pedir que implementemos un determinado sistema para evitar posibles errores, para asegurar la calidad y bueno, mejorar al final del día la calidad del producto, asegurar la calidad, perdón, la seguridad del paciente y la integridad de los datos. Entonces, optimizar los recursos es un objetivo nuestro en principio, no es necesariamente de ese pedido de la autoridad sanitaria. Obviamente buscamos un ahorro y buscamos una eficiencia operativa. Buscamos cumplir con los apartados regulatorios y también corporativos, en el caso de ser una multinacional que tiene diferentes filiales y quieren establecer la vara estándar para toda la compañía, y obviamente mitigar expuestos. O sea, que expuestos los que mencionaba antes, ¿no? O sea, detecto que tengo reiteradas fallas o tengo mediante gestión de riesgos, detecto que puedo tener muchas fallas en una determinada operación, transformo justamente para mitigarlo. Hasta acá, insisto, es un modelo genérico de qué es la transformación digital en el contexto, y quiero dejarles un comentario al que vamos a volver en un ratito, que transformar no es lo mismo que implementar. El proceso que estamos viendo ahora no busca describir cómo se implementa un software, cómo se implementa un ERP, cómo se implementa un MES, un EBR, un LIMS. No buscamos definir eso, lo que buscamos hacer es cuando queremos ir más allá, cuando queremos justamente redefinir cómo la compañía trabaja en determinado proceso, básicamente. Entonces, ahora sí, como les contaba antes, hay un framework para hacer esto, eh, para que no tengamos que reinventar la rueda, y ese framework básicamente tiene cuatro grandes pilares que son satélites a la actividad de la transformación digital o a la disciplina de la transformación digital, que es donde justamente ponemos el foco y hacemos una evaluación específica en cada uno de esos puntos. Empezamos por el negocio. ¿Por qué por el negocio? Porque lo que buscamos es identificar qué oportunidades de mejora tengo, qué oportunidades, y de vuelta, de negocio. No estamos hablando de personas, no estamos hablando de qué tecnología tengo o no tengo, sino qué oportunidad detecté o detecta mi equipo para mejorar mi actividad general desde el punto de vista de negocio. Y a priori lo que busco es justamente interconectar todos los silos. Em, una de las razones por las cuales estamos en esa etapa Bridge y no estamos en Hub, que es la siguiente, es porque empezamos de alguna manera a interconectarlos, o mejor dicho, no interconectarlos, sino conectar los silos, pero a fuerza de mucho esfuerzo humano. Ahí, acuérdense que uno de los ítems para que definía que estábamos en esa etapa es que hay un equipo que hace los reportes, hay un equipo que hace la inteligencia de negocio. Eso significa que conecta de alguna manera los silos de información, pero no los interconecta, no automatiza ese acceso a la información para cada una de las áreas de negocio, para que justamente podamos ser lo más eficientes posibles. Por otro lado, y conectado a lo que mencionaba recién, los procesos y los datos. Es decir, cómo buscamos mejorar nuestra productividad y cómo incrementar la competitividad. Cuando decimos competitividad, suele ser una variable que nos medimos contra el resto. O sea, mi ranking en cantidad de unidades en el mercado latinoamericano es tal, en dinero está la otra. No necesariamente estamos mirando esas variables o esos indicadores clave, aunque pueden serlo, también puede ser internamente o contra benchmark de mercado, porque por ejemplo, si estuviésemos transformando el proceso de gestión de mantenimiento interno en la planta, eh, debería terminar afectando también las unidades y el dinero, pero a priori no es la competitividad que estoy mirando. Quiero ser más competitivo internamente. El foco de las personas, es decir, ya identifiqué cuál era mi pilar en términos de negocio, en términos de mi estructura de datos o los datos que espero tener y los procesos, y ahora me toca enfocarme en las personas. ¿Qué es lo que busco enfocarme en las personas? Buscar un cambio cultural, porque la transformación digital, como vamos a ir viendo, es un cambio cultural muy grande, y lo que busco es que haya una mentalidad
emprendimiento interno dentro de la compañía. Es decir, que todos los miembros de la organización tengan esa posibilidad de levantar la mano y decir, esto lo podemos hacer mejor, esto lo podemos hacer de otra forma, o creo que lo podemos hacer, porque de eso va la transformación digital. No necesariamente lo vamos a transformar, pero por lo menos lo vamos a discutir, lo vamos a analizar, vamos a ver cuáles son las variables que podemos llegar a mejorar mediante su análisis, ya sea implementando una determinada tecnología o al menos solamente discutiéndola y definiendo un proceso nuevo. Bueno, y obviamente mejorar, si se quiere, igual que los procesos, la competitividad del proceso, mejorar la competitividad de cada una de las personas. Y por último, los clientes, que en este caso, cuando hablamos de clientes, estamos hablando de los clientes que consumen los productos, pero también estamos hablando de la autoridad sanitaria, también estamos hablando obviamente de la comunidad, y también estamos hablando de los clientes internos, si en caso de que seamos un área de servicios interna dentro de la compañía, donde lo que buscamos es fidelizar esa relación. Es que nos sigan eligiendo y que cuando enfrenten un tipo de desafío de estos, piensen en nosotros. Y de vuelta, no estoy hablando en una relación proveedor externo-cliente tradicional, sino estoy hablando también internamente. La mayoría de ustedes son proveedores internos de servicio. Así que, y no estoy hablando, no le hablo solamente a los que están directamente relacionados en áreas de transformación digital, de tecnología, de desarrollo, sino todos los que brindan un servicio interno, por ejemplo, departamentos de aseguramiento de la calidad, de mantenimiento. Básicamente todos nosotros estamos al pie del cañón para que producción tenga una producción cada vez más efectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarlo? Y obviamente mejorar el acceso de los clientes y la disponibilidad de nuestros servicios. Todo esto, estos 4 pilares son los que conforman el framework de transformación digital y es donde a lo largo del ciclo de vida vamos a tener que ir apoyándonos en una de estas 4 patas de la mesa, eh, no en una de las 4, sino eventualmente en una o en la otra, hasta llegar a las 4, para justamente darle una visión general al proceso que estoy transformando. Acuérdense, para la gente que se fue sumando, vayan dejando preguntas, vayan dejando las preguntas tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas, así las podemos responder todas en unos minutos cuando terminemos. Disculpen que estoy yendo muy rápido, me doy cuenta ahora por la hora que es. Tenemos más tiempo, pero yo tengo la cabeza seteada a que la reunión, generalmente el webinar lo venimos haciendo en 50, 60 minutos. Disculpe si voy muy rápido, lo bueno es que si así es y algo no queda claro, nos va a dar tiempo para volver para atrás cuando vayamos a las preguntas. Entonces, vimos el framework, pero como decía, eso de alguna manera es el contexto, ¿no? Es lo que está, es subyacente al ciclo de vida, al proceso propiamente dicho de la transformación digital. ¿Y cuál es este proceso? Y de vuelta, acá lo que vamos a ver es que no son estándares, son recomendaciones. De hecho, el estándar es distinto, son 3 pasos y en base a nuestra experiencia le sumamos un paso que ahora les voy a contar cuál es, porque creemos que lo hace más efectivo. Seguramente esta misma charla la tenemos en un año y se modifique, porque la experiencia y la experimentación es lo que nos hace evolucionar y refinar este proceso. Pero empezamos con una fase de definición, para luego pasar a la fase de experimentación, que es la que personalmente desde Farmware agregamos a este proceso, para luego pasar a la implementación y a la fase de evaluación. ¿Qué hacemos en cada una de estas? Básicamente en la definición lo que buscamos es establecer cuál es la estrategia que vamos a llevar adelante. Y se imaginan que no es lo mismo cuando estamos transformando un proceso de, no sé, de depósitos, para seguir con el ejemplo de las imágenes que veíamos antes, un proceso de manufactura completo y de batch record electrónico que para mí, en lo personal, es uno de los procesos más complejos que hay y que más áreas necesita que intervengan, y no es la misma la estrategia que voy a seguir. Sí es el mismo framework, sí es el mismo ciclo de vida, pero no es la misma es la estrategia. Es decir, el qué es el mismo, lo que cambia es cómo lo voy a llevar adelante. Entonces, en base a eso voy a modelar los procesos, también, cuáles son estos modelos que quiero evaluar en principio, y voy a intentar definir cuál es mi estado actual y cuál es el estado deseado, es decir, hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez establecido,
vamos a entrar en la fase de experimentación, que esta, como les decía, es la fase que nosotros incorporamos en este modelo genérico, porque acá es donde podemos jugar un poco más. Cuando digo jugar, digo justamente definir hipótesis, definir cuáles son las potenciales mejoras que me estoy imaginando. Estoy pensando en un proceso inicialmente, en la definición. ¿Y por qué pensé en ese proceso? ¿Qué es qué es lo que vi? ¿Qué es lo que me llevó a pensar que ese proceso era mejorable mediante la tecnología? Hay casos que son evidentes, hay otros que no, digamos. Muchas compañías implementaron, yéndonos de los procesos regulados, ¿no? Muchas compañías implementaron el recibo de sueldo electrónico, digital, hace 10 años. La mayoría lo hizo durante pandemia, porque la gente no lo podía firmar, ninguno de nosotros podía firmar documentos. ¿Era un problema hace 10 años el recibo físico? Evidentemente hay gente que pensó que sí y todo el resto pensamos que no era un problema. Ahora alguien se lo planteó y lo resolvió, y gracias a que esa gente lo resolvió, todo el resto en pandemia pudimos empezar a disfrutar de ese beneficio. Pero básicamente nos permite esto, es tomar procesos, no importa qué tan grande o qué tan chicos sean, y definir cuáles son las hipótesis. ¿Cómo puedo o imagino que puedo llegar a mejorarlo? Y en base a eso definir los experimentos. Y acá entra el concepto que ya me lo escucharon decir alguna vez en webinars anteriores y hace unos minutos, sin ir más lejos, de experimentar, empezar a jugar para ver si puedo, mediante esos experimentos, comprobar los supuestos, comprobar las hipótesis del punto anterior. Y en base a esto, obviamente, hacer una evaluación, una ponderación de los resultados que espero ver a lo largo del resto del resto del proceso. Una vez que terminé la fase de experimentación o llegué a una conclusión, eh, es la hora de implementarlo. Es decir, con todo el conocimiento acumulado en base a lo que fui viviendo en la fase de definición y experimentación, defino la estrategia, pero esta vez de implementación. ¿Cómo voy a llevar adelante? O sea, ¿qué voy a llevar adelante? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué espero ver? Es decir, ¿qué espero analizar? Y estamos hablando productivo, ¿no? Ya no estamos hablando necesariamente de experimento, o si es un experimento, ya es un experimento más largo, más de otro alcance, con dato productivo, con dato operativo, con el día a día real, evidencia del mundo real aplicada al proceso. Y cuando vamos a la fase de evaluación, quizás puede ser confuso, no estamos hablando de evaluación para tomar decisiones, sino evaluación, si se quiere, post-mortem. Ya ejecuté, ya implementé, y ahora lo que estoy haciendo es aprendiendo del proceso. Es una evaluación periódica en base a los indicadores que definí previamente la estrategia, y las preguntas que busco hacerme es, ¿mejoró los procesos o no mejoró? ¿En qué grado mejoró? Mejoró, mejor dicho, mejoró no, ¿en qué grado la organización adoptó esa tecnología? Porque cuando estamos hablando de proceso exclusivamente GXP, es probable que el grado de adopción siempre sea alto porque es obligatorio. Ahora, cuando estamos hablando de algo que no necesariamente es GXP, o le da soporte a un proceso GXP, pero todavía está en duda si lo va a hacer o no lo va a hacer, dependiendo la operación al final del día. ¿La gente lo está adoptando? ¿La gente lo está usando o no lo está usando? Y en base a toda esta evaluación, sí hacer un refinamiento y una evolución de esa solución. Es decir, mejorarla continuamente. Y acá vamos a ver que esto va a ser un ciclo que se va a repetir todo el tiempo, justamente porque es un ciclo. No es un proceso lineal, más allá que obviamente en el PowerPoint lo vemos de forma lineal para facilitar la visualización, pero es un ciclo que solo empieza y va a terminar cuando nosotros querramos, pero una vez que la organización maduró para ir a este tipo de ejercicios, es probable que quieras cada vez más. Bueno, acuérdense, ir dejando las preguntas en los diferentes apartados. Les recomiendo las preguntas, así después las podemos responder de forma ordenada. Bueno, entonces hasta ahora contamos el framework, contamos el ciclo de vida. Previo a eso, contamos un poco qué es la transformación digital, qué es la digitalización. Eh, Distinguimos un poco cuando hablamos de transformación digital versus implementar algo, por si no quedó claro, porque quizás fui demasiado rápido en ese punto. Cuando hablamos de implementar algo, no necesariamente tiene una evaluación, no tiene una evaluación de cómo lo voy a mejorar, quizás es más, no es tan cualitativo, sino es más cuantitativo.
hacer el proceso manual me lleva tanto tiempo, implementarlo me cuesta tanto y reduce el tiempo en tanto otro, entonces mi retorno de inversión es tal. Una transformación digital no necesariamente se mide en términos de retorno de inversión en cuantitativo, sino también cualitativo. Pero no dejamos de tener desafíos a la hora de hacerlo, especialmente cuando hablamos de procesos de impacto en las buenas prácticas. ¿Cuáles son los que nosotros tenemos identificados? Y en base a eso vamos a tomar uno específico para ver cómo lo podemos mejorar. El primero de ellos es que suele ser muy difícil contar con un consenso a nivel organizativo sobre cuáles son los objetivos de esa transformación, o esa digitalización, o esa implementación. Suele haber diferentes roles que tienen diferentes agendas, que tienen diferentes opiniones. Entonces, quizás un área está esperando resolver un expuesto de auditoría y hay otra área que está esperando tener un retorno de inversión, es decir, con menos dinero hacer lo mismo o algo bastante parecido. Este es un desafío muy, muy grande a la hora de digitalizar. Por otro lado, suele ser difícil tener claros cuáles son los indicadores que voy a evaluar a lo largo del proceso para saber si estoy por el buen camino o si necesito algún tipo de corrección o refinamiento en el proceso. Y no hablo necesariamente de mejora continua, hago mención a me estoy descarrilando. O sea, el proceso está yendo por un camino que no debería. Después llega la mejora continua. Eso suele ser también un problema. Por otro lado, suele ser difícil identificar quiénes deberían ser internamente los sponsors y los colaboradores que se sumen, como así también los partners y los proveedores, a la hora de tener que establecer un equipo para que lleve adelante este proceso, y ni hablar la adopción, porque una cosa es, tengo un problema determinado, siguiendo con el ejemplo no GXP de los recibos de sueldo. Bueno, encuentro 3 o 4 proveedores que me pueden dar esa solución. Ahora, ¿a quién tengo que identificar internamente en una compañía de 200, 400, 1000 colaboradores? ¿Quiénes son los sponsors que tienen que estar sí o sí en la mesa para ayudarnos a que el resto de los colaboradores también adopten esa tecnología? Porque créanme que la adopción tecnológica es muy compleja, incluso cuando es obligatoria, porque muchas veces pensamos, como mismo yo decía recién, ¿no? Un software GXP es de acatamiento obligatorio, es un software imperativo que me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer, pero eso no significa que todo el mundo lo quiera usar. Nosotros, por lo menos en implementaciones, lo hemos vivido, que no siempre todo el mundo quiere hacerlo porque el cambio nos cuesta a todos y ese es uno de los focos que vamos a ponerle ahora en unos minutitos. Y por otro lado, suele ser complejo, suele ser problemático o genera algún dolor de cabeza mantener un alto nivel de certeza y confianza sobre el resultado que voy a obtener sobre ese proceso. Hacerlo como lo llevo haciendo bueno, cuando sea que lo empecé a hacer de la forma actual, me da cierta seguridad. Sé que las cosas funcionan, y si tengo algún riesgo, seguramente ya lo tengo mitigado de alguna forma. Y cuando empezamos a analizar hacer una transformación digital, cuando empezamos a pensar en cómo lo vamos a mejorar, uno de los puntos que aparece arriba de la mesa es, ¿me da certeza? ¿Voy a tener un alto nivel de calidad sobre el resultado, sobre el producto, sobre la calidad general del proceso que sea que estoy ejecutando? Ese suele ser un desafío para justificar internamente por qué nos embarcamos en este tipo de procesos. Ahora, el punto que quiero especialmente abordar, ya como verán, fuimos tratando de forma directa o indirecta los distintos puntos. Eh, el que me voy a detener en un segundo, en base a la agenda que teníamos para el webinar de hoy, es justamente cómo identifico no solamente a los proveedores, sino, y hago comillas, a los proveedores en general, a estos partners, sponsors y colaboradores. No solamente a un proveedor externo que me va a ayudar a implementar algo, porque suele ser la relación directa, ¿no? Tengo un problema que creo que lo puedo resolver con software, entonces identifico un proveedor de software, viene, selecciono entre 3 o 4, implemento y ahí veo qué pasó. Eso es me parece el proceso mental que todos podemos llegar a tener en la cabeza, pero hay una pequeña vuelta de tuerca que nos gustaría proponer en base a la experiencia de lo que creemos que les puede aportar valor. A la hora de identificar proveedores, entonces,
tenemos una necesidad. No, ya pasamos por el proceso anterior, en el que ya sabemos qué es lo que queremos atacar, pero todavía no sabemos con quién lo vamos a atacar. No sabemos quién se va a sentar en esa mesa con nosotros para darnos una mano. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es descomponer los diferentes roles que sabemos que necesitamos o los diferentes sombreros que vamos a estar necesitando, para poder identificar quién va a ser, quién lo va a ocupar. O sea, en principio voy a enfocarme en qué y no quién. Entonces, obviamente, lo primero que sale de esa necesidad es, ok, sin duda esto necesitamos a alguien que sepa mucho del proceso. eh, ¿Quién sabe mucho del proceso? Y generalmente el proceso owner, el dueño del proceso dentro de la compañía, o puede ser un proveedor que sepa muchísimo también de ese proceso, que ha pasado por diferentes evaluaciones en diferentes compañías, siempre hablando a nivel proceso. A nivel tecnología, necesito que se siente en la mesa un experto en tecnología. Obviamente, si todos los que estamos viendo ahora son, cuantos menos sean, no necesariamente es un valor, pero más respuestas quizás nos van a poder dar. Ahora vamos a ver que todas va a ser difícil, que las cumplan una única compañía o un único sector dentro de sus propias organizaciones, pero alguien que sepa de tecnología, alguien que sepa cómo implementar tecnología adentro de mi organización. Y fíjense que usé la palabra implementar y no transformar, porque la implementación es parte de la transformación no necesariamente es parte de la implementación. Que sepa del aspecto regulatorio, es decir, todo esto que quiero hacer es muy lindo, pero no sé, si hablo de un software de farmacovigilancia y lo hago en base a una plataforma colaborativa que usa toda la compañía y todo el mundo ve datos de efectos adversos de pacientes, y eso, si no sentamos a la mesa a alguien que nos diga que eso no podemos hacerlo, o qué información de nuestros productos necesitamos publicar en el dossier cuando vamos a abrir un nuevo mercado, o qué información debe estar y cuál no en el batch record electrónico, es fundamental que también se sienta en la mesa. Como así también, y acá lo conectamos con un punto que decía en el slide anterior, de alguien que gestione el cambio. Em, si alguien tiene experiencia en change management, por favor pónganlo en las preguntas y respuestas, que ahora lo vamos a charlar. Seguramente va a salir alguna pregunta, porque no hablamos de control de cambio del sistema de calidad, hablamos de gestión del cambio en la compañía a nivel organizacional. Y esto, hace algunos días lo charlaba en un proyecto de implementación, cómo solemos dejar de lado la gestión del cambio. Y de vuelta, gestión del cambio organizacional. Paso de hacer algo en papel a hacerlo algo de forma electrónica. Eso me impacta, me genera temores, me genera preocupaciones, incertidumbre, y hay especialistas justamente en change management dentro de las organizaciones, y si no lo tienen, hay compañías que se dedican a hacer eso, justamente para poder asegurar que eh, la adopción de una determinada tecnología o de un cambio en un proceso, sea una transformación digital o no, hay gente que la tiene muy clara y tiene las herramientas para acompañarnos y que sea un proceso lo más suave y pacífico, entre comillas, para todos y que no sea un problema. Y por último, también la experiencia del cliente. En este caso estamos hablando de CX, bueno, es el genérico que se usa hace algunos años para experiencia del cliente, justamente para diseñar procesos pensando en cada uno de los actores y no solamente en el proceso. Deténganse acá un segundo y piensen, los que trabajan en producción, los que trabajan en aseguramiento de la calidad y han vivido alguna implementación de software, piensen cuando pasaron por ese proceso de implementación, si sumaron a cada uno de estos actores. Si quieren, vayan poniéndole las preguntas y respuestas, quién los involucró y quién no. En mi experiencia, en los procesos que solemos ver nosotros, eh, hay muchos de estos, no están todos. Change Management, por ejemplo, estos especialistas en gestionar cambios organizacionales no suelen estar, y tampoco los expertos en experiencia del cliente o experiencia de usuario, es CX, UX. Esto es súper recomendado porque no hace mención a cómo veo, cómo interactúo necesariamente con el sistema, sino cómo interactúo con el proceso, cómo me siento a lo largo del proceso y cómo me facilita de alguna manera la vida. Entonces, en esta fase donde estoy identificando quién se tiene que sentar en la mesa del proceso de transformación,
Como decía antes, vamos a buscar definir el alcance y las expectativas que tengo como organización en términos de qué y no cómo. No voy a decir quién exactamente, sino qué necesito. Piensen, como decía antes, muchas veces nos detenemos a pensar en el proceso y solamente en el proceso y que venga alguien de tecnología y me diga cómo lo resuelvo y qué software implemento. Acá estamos hablando de un enfoque completamente general, donde sí o sí tiene que ser multidisciplinario, porque si no es multidisciplinario, es probable que estemos hablando de una implementación, que no está mal implementar un software, pero transformar un proceso, estamos hablando de otro tipo de envergadura y otro tipo de impacto, obviamente positivo, en la organización. También es algo, esto es una recomendación, solicitar pruebas de concepto, tanto internas como externas, porque quizás se están embarcando en transformar tecnológicamente un proceso súper crítico donde eh, les muestran referencias de otros clientes, pero quizás necesitan algo mucho más adecuado. Estamos muy acostumbrados en la industria farma, como somos una industria chica, con pocos proveedores, muchas veces hacemos preguntas superficiales. Intentamos indagar, pero al final del día creo que todos sabemos muy bien que nadie tiene la experiencia que necesitamos para el proceso que estamos llevando adelante. Aunque sea el mismo proceso operativo, aunque sea una planta parecida, no hay dos plantas iguales, no hay dos equipos humanos iguales. Entonces, eh, yo veo muy difícil poder hacer el proceso sin estos jugadores. Entonces, hagan pruebas antes. Solicítenle a los proveedores, tanto internos como externos, pruebas de concepto. Es, ok, mostrame cómo es el borrador de lo que te imaginas para acá. Y no tiene que ser una ventana de software. Puede ser justamente una maqueta de cómo se ve. Puede ser un PowerPoint donde me contás cuáles van a ser las fases que vamos a llevar adelante y cómo van a encajar y cuadrar cada uno de los engranajes. Obviamente, establecer cuáles son los puntos que voy a ir mirando, cuáles son los indicadores clave que voy a ir viendo a lo largo de mi proyecto de transformación, para saber si, como decía antes, vengo por el buen camino o necesito algún tipo de corrección, para luego sí hacer una evaluación y una selección. Y definí quiénes son los jugadores, y ahora que ya hice la evaluación y la selección, puedo formalmente definir mi equipo de transformación digital. Conclusiones, y venimos rápido, así que nos va a quedar un ratito para charlar sin ningún problema. ¿Cuáles son las conclusiones de esto que fuimos charlando? Conclusiones barra recomendaciones. En términos de estandarización, lo que recomendamos es no buscar estandarizar todos los procesos yendo directamente al proceso, porque es probable que se estén salteando una parte, y esa parte que se están salteando es muy importante, que es buscar estandarizar el proceso en el cual voy a transformar esas actividades. Buscar la forma en que la organización crezca como un todo, y que vaya adquiriendo herramientas justamente para hacerse estos cuestionamientos y no solamente pensar en, ok, ¿cómo estandarizo el proceso de planillas Excel? ¿Cómo estandarizo, no sé, los depósitos en todas mis áreas o unidades? Pensemos en estandarizar los procesos previos, los procesos de discusión, los procesos de generación de hipótesis, los procesos de experimentación. Por otro lado, eh, obtenemos otro tipo de resultado al hacer todo este ejercicio, porque sumar a la mesa equipos multidisciplinarios básicamente lo que aportan es que aumentamos la probabilidad de éxito y aseguran una mayor adopción. Porque no tenemos un grupo de científicos locos que están generando soluciones tecnológicas que después vienen y nos bajan y se materializan, sino que somos nosotros mismos los que nos sentamos a la mesa a llevarlo adelante. Entonces tenemos cuestionamientos reales, no son teóricos. Sabemos cuál es el problema porque nos estamos sentando todos en una mesa y cada uno va a contar su punto de vista y va a ver su lado de la historia y lo va a poner arriba de la mesa y todos vamos a buscar cómo resolverlo. Obviamente es una oportunidad de aprendizaje individual y organizacional muy linda porque nos permite hacer intercambios que la vorágine del día a día no nos permite hacer, y no discutimos cuál es el proceso de validación de un software nuevo o cómo vamos a validar el equipo que estamos incorporando para transformar un determinado proceso que antes era manual, sino estamos discutiendo
en los pilares generales, ¿se acuerdan los que vimos antes? No estamos discutiendo el resultado, no estamos discutiendo cómo y quién, sino estamos discutiendo qué, estamos discutiendo por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y cuáles son los resultados que esperamos. Cambia radicalmente el foco donde ponemos la atención a lo largo del proceso. Y por último, la experimentación, que para mí es un foco muy importante porque nos permite acercarnos a una solución que termina siendo la solución final de una forma menos sinuosa. Es un camino más suave y algo que van a escuchar muchísimo en este tipo de procesos es que buscamos fallar rápido pero fallar barato. No tiene sentido contratar una solución world class que supuestamente resuelve todos nuestros problemas, invertir cientos de miles de dólares para llegar al momento de salir productivo y darte cuenta que no era lo que necesitabas, que ni siquiera te cuestionaste que era lo que necesitabas. Y bueno, fui rápido, disculpen si fui demasiado rápido, pero ahora tenemos la oportunidad de charlarlo. Dejo de compartir, así puedo leer las preguntas que fueron sumando. Si alguien tiene más preguntas, eh, las puede ir completando. A ver, déjenme que las busco. Bueno, Sebastián hace una pregunta que es, ¿utilizar material reciclable e implementar el prospecto digital con lectura de QR del estuche, ¿sería transformar digitalmente la empresa? Sí, eh, es parte de tu proceso general, ¿no? No sé si transformar digitalmente la compañía, pero estás empezando con un proceso que es lo justo lo que estamos hablando, ¿no? No es intentar ver a la compañía como un todo buscando una solución mágica y 100% disruptiva, porque es teórica, y eso no va a suceder. Entonces sí, me parece un muy buen punto de partida, y fíjate cómo Sebastián, tomando ese caso, es muy interesante, porque tenés que sentar a la mesa a un montón de jugadores distintos, tanto dentro de la compañía como fuera. Porque no sé si tu imprenta tradicional usa papel reciclado o usa cartón reciclado para el estuche. No sé si tus equipos están preparados para hacer un aggregation de una etiqueta QR. Entonces tenés que sentar a la mesa a un montón de gente y es una discusión súper interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahora teníamos esa. Déjame ver el chat. En el chat no tenemos. Por nada, Sebastián. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, nos queda un ratito. Y si no, bueno, aprovecho mientras se van animando a hacer alguna pregunta más. Les vuelvo a compartir. Mientras alguien más se anima a hacer alguna pregunta, les recuerdo que este webinar se va a subir a nuestro canal de YouTube, al canal de Farmware, ahí lo van a poder ver. Todos los que participaron van a recibir, como siempre, el certificado digital de asistencia. Y todavía no tenemos claras las fechas de webinars, no sabemos si va a haber efectivamente uno en noviembre y diciembre como estaba previsto, o si lo vamos a unificar en algún momento. Manténganse al día viendo la información en LinkedIn. Igualmente, a todos los que participan, después les avisamos también por mailing y por LinkedIn qué es cuáles son las próximas fechas y demás. A ver si tenemos alguna pregunta más. No tenemos ninguna otra pregunta. Yo me voy a quedar online un par de minutitos más. Para los que no tengan otra pregunta, les agradezco muchísimo el tiempo. Espero que hayan disfrutado el webinar y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Sebastián, ahí vi tus nuevas preguntas. La primera es pensar en analizar los datos arrojados por sensores de temperatura y presión de blisteras para poder adelantar mantenimientos preventivos y así evitar la falla. O la parada de la línea, ¿sería un proceso de transformación? Sí, claro, es un proceso de transformación. Lo que tenés que tener en cuenta es que quizás en lo que estás mencionando estás saltando directamente a la conclusión, es decir, cómo pensás resolver el problema. Y acá deberíamos
o por lo menos la propuesta es no adelantarte. O sea, definí la hipótesis, definí cuál es el problema, busca datos, pon esos datos arriba de la mesa, cuántas veces se paró la línea, cuántos problemas te generó no hacerlo de esa manera, y empezás a generar hipótesis de cómo podrías resolverlo. Eh, Obviamente eso te va a llevar a investigar, te va a llevar a estudiar el tema, y vas a encontrar que hay varias soluciones de mantenimiento predictivo y no necesariamente preventivo, eh, justamente donde te va a permitir, en base a diferentes variables, ir haciendo un mantenimiento antes de que el problema suceda. Eh, Fernando, un saludo, gracias por participar de la charla. Un gusto tanto tiempo. Perfecto, Sebastián. Sí, mantenimiento predictivo, vas a ver que tenés varias soluciones de mercado, pero más allá del caso puntual, el ejercicio que propone esta metodología de alguna manera es lo que charlábamos, ¿no? No saltar a la conclusión, porque si saltás a la conclusión directamente vas y buscas un proveedor que haga lo que vos crees que necesitas, y eso sería implementar una solución, que no está mal, pero no necesariamente sería transformarlo. Gracias, chicos, por las preguntas. Vamos a ver si hay alguna más. Bueno, muchas gracias a todos y los espero en el próximo webinar. Muy buenas tardes para todos.